Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. Mariela despertó con el mismo sonido estridente de siempre, el viejo ventilador de techo que, pese a su lentitud, era su única defensa contra el calor del barrio. Eran las 5:30 de la mañana, y mientras el mundo aún dormía, ella ya estaba de pie, preparando café con agua del día anterior y alistando su pequeña cesta con empanadas caseras para vender en la esquina de la estación. Vivía con su abuela enferma y su hermanito menor en una casita de lámina al borde de un cerro, donde el polvo se metía en cada rendija. Cada día parecía repetirse. El mismo camino con sus zapatos desgastados, la misma gente que pasaba sin mirarla, la misma lucha por vender algo antes de las 10, hora en que debía correr al trabajo de medio tiempo como asistente de limpieza en un edificio del centro. Allí nadie la conocía por su nombre. Para muchos, era la chica de la limpieza, como si su vida no mereciera ser vista más allá del uniforme. A pesar de su rutina agotadora, Mariela no se quejaba. Tenía sueños, muchos sueños. Había noches en que se quedaba horas mirando el techo roto, imaginando un futuro diferente. Le gustaba escribir en su cuaderno viejo ideas para abrir un día su propio negocio de postres. Se prometía que si algún día lograba ahorrar lo suficiente, estudiaría administración y sacaría a su familia de la pobreza. Ese día, sin embargo, algo era distinto. El ascensor del edificio donde trabajaba estaba fuera de servicio y ella tuvo que subir las escaleras cargando bolsas de basura. Al llegar al tercer piso, lo vio. Un hombre alto, con barba de 2 días, jeans gastados y una camiseta blanca manchada con algo que parecía salsa de tomate. Llevaba una caja de cartón mal cerrada. Estaba parado frente a la oficina más lujosa del edificio, la que pertenecía al CEO. Mariela, sin pensarlo, soltó la primera frase que se le vino a la mente. «Llegas tarde, ¿verdad? Ya se fueron todos. Puedes dejar eso ahí, yo lo acomodo». El hombre la miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo sonrió. Ella pensó que era un nuevo repartidor, uno más entre tantos que iban y venían todo el día. Le agradeció por la entrega y le ofreció una empanada. Él aceptó. Se sentó en el suelo como si no tuviera prisa y empezó a comer como si fuera la mejor comida del mundo. «Están deliciosas. ¿Tú las haces?», preguntó con una sinceridad desarmante. Mariela asintió, sin imaginar que esa pregunta, tan simple, sería el inicio de un cambio que transformaría su destino para siempre. Pero en ese momento, ella no tenía idea de quién era él, ni del secreto que estaba a punto de descubrir. El día siguiente comenzó como todos los demás para Mariela, pero en su mente rondaba aún la imagen del hombre con la caja y la sonrisa amable. No sabía por qué, pero algo en él le había parecido diferente. Tal vez fue la forma en que la miró, como si la viera de verdad, o tal vez fue la forma en que disfrutó su empanada, como si no hubiera comido algo tan bueno en años. Esa mañana, mientras limpiaba el pasillo del 4º piso, lo volvió a ver. Esta vez venía vestido con una camisa negra bien planchada, sin caja en las manos, sin manchas, y con una carpeta bajo el brazo. Mariela parpadeó 2 veces, desconcertada. ¿Era el mismo hombre? ¿O estaba confundida? Él se detuvo frente a ella. La saludó con un leve movimiento de cabeza y una sonrisa discreta. «¿No hay empanadas hoy?», preguntó con tono burlón, pero amable. Mariela se sonrojó. «No traje... No pensé que volverías», dijo bajando la mirada. Él no respondió de inmediato. Solo la observó por un instante y luego siguió su camino hacia la oficina del fondo, esa misma que, según ella, pertenecía al CEO de la empresa. Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacía un repartidor entrando allí como si fuera su casa? Ese día, la intriga la acompañó todo el turno. Mientras fregaba pisos y sacudía escritorios vacíos, no podía dejar de pensar en él. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Por qué se comportaba con tanta libertad en un lugar donde todos caminaban con miedo?
En la hora del almuerzo, lo volvió a ver. Estaba en el comedor del piso ejecutivo, hablando con dos personas bien vestidas. Uno de ellos parecía incomodado por su presencia, mientras el otro reía a carcajadas con cada palabra que él decía. Nadie parecía tratarlo como a un repartidor. Cuando Mariela se acercó al área de limpieza, lo escuchó decir: «Lo importante no es de dónde vienes, sino qué haces con lo que tienes». Una frase sencilla, pero que la dejó clavada en el sitio. Por la tarde, cuando salió del edificio, lo encontró afuera, esperándola junto a una motocicleta. «¿Quieres un aventón?», preguntó con esa sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Ella se negó, nerviosa, pero él solo rió y encendió el motor. «Nos veremos pronto, Mariela», dijo antes de desaparecer entre el tráfico. Y por primera vez en mucho tiempo, ella se fue a casa con una sonrisa y un presentimiento que no entendía, pero que pronto se confirmaría. Pasaron 2 días sin que Mariela lo viera. Cada vez que limpiaba los pasillos del cuarto piso, esperaba encontrarse con él por casualidad, pero no aparecía. Empezó a pensar que quizás había sido un cliente temporal o un proveedor con permisos especiales. Nada más. Intentó sacarlo de su mente, pero había dejado una huella. El miércoles, justo cuando empezaba su turno de la tarde, una lluvia torrencial azotó la ciudad. Mariela llegó empapada al edificio, con los pies congelados y la ropa pegada al cuerpo. Mientras buscaba dónde escurrir su suéter, el ascensor se abrió, y allí estaba él, seco, impecable, y con un paraguas en la mano. «Te mojaste mucho», dijo sin juzgarla, solo constatando el hecho. Mariela quiso disculparse, pero él sacó una toalla de su maletín y se la ofreció, como si fuera lo más natural del mundo. «No quiero ensuciarte», dijo ella. «No te preocupes, estas cosas se limpian, como todo en la vida», respondió con calma. Él volvió a entrar en la oficina principal, pero esta vez, antes de cerrar la puerta, la miró y le dijo: «Cuando termines tu turno, me gustaría hablar contigo unos minutos, si tienes tiempo». Mariela no entendía nada. ¿Por qué un repartidor, o lo que fuera, querría hablar con ella? ¿Qué podría él querer de una chica como ella que pasaba el día barriendo los rastros de personas importantes? Durante las horas siguientes no pudo concentrarse. Se preguntaba si debía ir o si todo eso era una trampa, una burla. Pero algo en su interior le decía que debía ir, que algo estaba por pasar. A las 6:05 en punto, terminó de limpiar el último escritorio y se dirigió, con pasos temblorosos, hacia la oficina del fondo. Tocó la puerta suavemente. Él abrió con una expresión serena. «Pasa, por favor, no voy a quitarte mucho tiempo». La oficina era más elegante de lo que había imaginado. Grandes ventanales, muebles de cuero, diplomas enmarcados y una foto en el escritorio. Una foto de él en una ceremonia de premiación empresarial. No había dudas, no era un repartidor. ¿Tú eres el dueño?», preguntó ella, con voz casi inaudible. «Me llamo Adrián, y sí, soy el fundador de esta empresa», respondió sin arrogancia, como quien cuenta algo cotidiano. Mariela sintió que las piernas no la sostenían. Había ofrecido empanadas, le había dado órdenes, lo había tratado como a un trabajador común, y él nunca la corrigió, nunca la humilló. Pero lo que Adrián le diría a continuación cambiaría aún más las cosas. Mariela no sabía si estaba soñando o si había entrado en una de esas telenovelas que su abuela veía en la noche. Sentada frente a Adrián, el supuesto repartidor que resultó ser el CEO de una empresa multinacional, no encontraba palabras. Se sentía pequeña, torpe, fuera de lugar. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó al fin, con el corazón en la garganta. Adrián sonrió, pero no era una sonrisa burlona ni arrogante. Era serena, casi triste. «Porque me cansé de que la gente me tratara por lo que tengo y no por lo que soy. Cuando te conocí, me miraste a los ojos, no a mi reloj, ni a mi ropa, ni a mi nombre. Me ofreciste comida sin esperar nada a cambio». Mariela se quedó en silencio. Quiso hablar, pero las palabras no le salían. Lo único que pudo hacer fue asentir lentamente, mientras una mezcla de emociones le recorría el cuerpo. «Solo quería saber quién eras tú
sin que supieras quién soy yo, continuó Adrián. Y lo que vi me sorprendió. Durante esa conversación, él no le ofreció trabajo, ni dinero, ni promesas vacías. Solo compartió su historia. Hijo de un mecánico y una costurera, había trabajado desde niño en talleres, vendiendo piezas de auto y lavando platos. Su éxito no había llegado por suerte, sino por años de esfuerzo, fracasos y más trabajo. «Tú me recordaste a mí cuando tenía tu edad», dijo, «con hambre de más pero con dignidad». Después de esa tarde, Mariela no volvió a verlo por varios días. Pensó que había sido solo un momento raro, una coincidencia. Pero un viernes, cuando salió del trabajo, encontró una bolsa en la puerta de su casa. Dentro había una caja con utensilios nuevos de cocina, una nota escrita a mano y una tarjeta. La nota decía: «Para que empieces tu sueño. No es caridad, es una inversión en alguien en quien creo. A». Mariela sintió un nudo en la garganta. Apretó la nota contra el pecho, cerró los ojos y por primera vez sintió que la vida le estaba hablando. Pero lo que aún no sabía era que esto apenas era el comienzo. El lunes siguiente, Mariela llegó temprano al edificio. Llevaba sus empanadas como siempre, pero esta vez con una energía distinta. Sabía que en algún lugar entre esos pisos estaba Adrián, ese hombre que ahora ocupaba un espacio en su mente y en su corazón. Sin embargo, no sabía cómo actuar. ¿Debía agradecerle? ¿Debía devolver la caja? ¿Y si había sido un error? Mientras barría el pasillo del tercer piso, lo vio salir de su oficina. Esta vez llevaba traje y corbata. Se detuvo al verla y, sin dudarlo, caminó hacia ella. «¿Recibiste mi regalo?», preguntó con un tono suave. Mariela asintió, bajando la mirada. «No sé si debí aceptarlo. No quiero que pienses que me aprovecho». Adrián pareció entender lo que ella no decía. «No lo tomes como un favor. Es una puerta. Tú decides si la cruzas». Hubo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mariela sintió que todo su orgullo y su inseguridad chocaban en su pecho. «Es que no estoy acostumbrada a que me ayuden», dijo con la voz temblorosa. «Siempre he tenido que luchar sola». Él se acercó un poco más, pero sin invadir su espacio. «Yo también. Por eso te entiendo. Pero a veces, aceptar una mano no es rendirse. Es avanzar». Mariela levantó la vista y por primera vez lo miró sin miedo. «¿Y por qué yo? Hay millones como yo. ¿Qué viste?». Adrián sonrió, con los ojos brillantes. «Vi hambre, sí, pero también bondad. Y eso no se compra ni se enseña». Antes de irse, él le entregó un sobre pequeño. Dentro había una invitación, una feria de emprendimiento donde pequeños negocios podían mostrar sus productos. Adrián había pagado por un stand a su nombre. «Es tu oportunidad, no para impresionarme a mí, sino para impresionarte a ti misma», le dijo antes de alejarse. Mariela apretó el sobre contra el pecho. No sabía si tenía miedo, emoción o ambas cosas, pero algo dentro de ella le gritaba que debía intentarlo. Y así lo que comenzó con una empanada estaba por convertirse en algo mucho más grande. En los días que siguieron, Mariela se dedicó por completo a preparar sus recetas. Volvía del trabajo de limpieza y pasaba horas en su pequeña cocina, haciendo pruebas con ingredientes prestados o comprados con lo poco que le quedaba. No podía fallar. Esa feria no era solo una oportunidad, era la primera vez que alguien le decía: «Creo en ti». Su abuela, desde el rincón de la sala, la miraba en silencio. A veces preguntaba si no era mejor descansar, si no tenía miedo de que todo fuera una ilusión. Pero Mariela respondía siempre lo mismo: «Prefiero fallar intentando que seguir soñando con los ojos cerrados». Las noches eran largas, el calor de la cocina, el llanto del hermanito enfermo, el ruido de los vecinos, nada la detenía. Dibujaba etiquetas a mano, escribía su nombre en pequeños cartoncitos y organizaba sus productos con una precisión casi mágica. Las empanadas ya no eran solo un sustento, eran su arte. Una tarde, mientras sacaba una tanda del horno prestado por la vecina, recibió una visita inesperada. Era Adrián. Venía sin guardaespaldas, sin traje, sin poses,
Solo él, con las mangas arremangadas y un aire de curiosidad. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta de la reja. «Aquí no es un lugar bonito», respondió ella, nerviosa. «Es perfecto. Se siente como hogar», dijo él, cruzando sin esperar invitación. Durante más de una hora, Adrián observó en silencio cómo trabajaba. No habló de negocios ni de inversiones, solo probó una empanada tras otra, hizo algunas bromas torpes y luego se sentó en una silla de plástico como si fuera parte del lugar. «¿Y esto lo haces tú sola cada noche?», preguntó admirado. «Sí, no tengo opción. Si no lo hago yo, no lo hace nadie». Él bajó la mirada, pensativo. «La gente como tú es la que mueve el mundo, Mariela, pero nadie lo reconoce. Tal vez ya es hora de cambiar eso». Esa frase quedó flotando en el aire como promesa. Ella no respondió, pero algo se encendió en su pecho, algo que ni el cansancio, ni el miedo, ni la pobreza podían apagar, y sin saberlo, en ese momento, ambos ya estaban cambiando. 2 días antes de la feria, mientras Mariela organizaba su pequeño inventario y ajustaba los últimos detalles de sus etiquetas caseras, recibió una llamada que la dejó paralizada. Era Adrián, pero esta vez no llamaba para hablar de empanadas. «Quiero invitarte a una cena», dijo con voz pausada. «No es una cita, lo prometo. Es una gala benéfica y creo que deberías estar allí. Vas a conocer gente que podría ayudarte más de lo que imaginas». Mariela se quedó en silencio. Nunca había ido a una gala. No tenía vestido, ni zapatos adecuados, ni mucho menos idea de cómo comportarse en un lugar así. «No pertenezco a ese mundo», susurró. «Tal vez no ahora. Pero algún día tú misma podrías estar organizando eventos como ese», respondió Adrián con seguridad. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Mariela esperaba. Adrián mandó un coche a buscarla y un pequeño paquete con un vestido sencillo pero hermoso. En un sobre una nota breve. «No te pongas nerviosa, solo sé tú». Cuando bajó del auto frente al hotel 5 estrellas, su corazón latía con fuerza. Todo era brillante, ruidoso, lleno de gente que olía a perfumes caros y hablaba con palabras que ella no entendía del todo. Sintió ganas de volver atrás, hasta que lo vio. Adrián estaba esperándola en la entrada, con un traje elegante y una sonrisa tranquila. «Llegaste justo a tiempo», le dijo extendiéndole la mano. Mariela la tomó temblando. «¿Y si hago el ridículo?». «Entonces lo haremos juntos», respondió él, guiñándole un ojo. Adentro, todo era aún más imponente. Luces de cristal, música suave, bandejas con comida que no sabía pronunciar. Pero Adrián no la soltó ni un momento. La presentó como una emprendedora, como una mujer valiente, como alguien que debía ser escuchada. «Ella tiene algo que muchos aquí han perdido», dijo a un grupo de empresarios. «Corazón y visión real». Mariela apenas podía creerlo. Nunca imaginó que alguien pudiera hablar de ella con tanto respeto. Y aunque se sentía fuera de lugar, también comenzó a entender que tal vez su lugar estaba justo ahí, en medio de todo eso. Al final de la noche, Adrián la acompañó hasta la puerta. «Esto es solo el comienzo», le dijo. «El mundo necesita personas como tú, y yo quiero ayudarte a llegar lejos». Mariela lo miró, con los ojos llenos de gratitud. Por primera vez, no dudó. «Entonces prepárate, porque yo no pienso rendirme». La feria de emprendimiento se celebraba en uno de los centros de convenciones más grandes de la ciudad. Mariela llegó con su pequeña maleta llena de empanadas, etiquetas a mano y una fe enorme escondida en el pecho. Adrián no fue con ella. Le dijo que ese era su momento, que debía brillar sola. Cuando entró al salón se sintió abrumada por los colores, las luces y los puestos perfectamente diseñados con logos, uniformes y muestras costosas. Su rincón, comparado con los demás, parecía improvisado. Una mesa prestada, un mantel arrugado y una cartelera escrita con marcador. Pero ella no bajó la cabeza. Desde el primer minuto, su sonrisa fue su mejor tarjeta de presentación. Ofrecía muestras con respeto, explicaba sus recetas con pasión y hablaba de su sueño como si ya fuera una realidad. Algunos la ignoraban, otros sonreían con lástima,
pero un par de personas, importantes, se detuvieron a escucharla de verdad. Una señora elegante con un vestido rojo intenso probó una empanada y cerró los ojos. Esto me recuerda a la cocina de mi abuela en Veracruz, dijo con nostalgia. ¿Dónde está tu local? Aún no tengo uno, respondió Mariela con honestidad. Pero lo voy a tener algún día. Durante horas atendió con energía. Respondió preguntas, repartió tarjetas hechas en casa y hasta vendió todas sus empanadas. A la mitad del evento, un joven con gafas de diseñador se le acercó. ¿Tú eres la chica de la que habla el señor Adrián Beltrán? Mariela asintió confundida. Dijo que tenía que probar tus empanadas antes de invertir en cualquier otra cosa hoy, añadió el joven riendo. Al final del día, agotada pero feliz, Mariela se sentó en una esquina del salón. Tenía los pies adoloridos, las manos manchadas de masa y el corazón latiendo fuerte. Se sentía fuera de lugar, sí, pero por primera vez también se sentía capaz. Cuando estaba por irse, una organizadora del evento se le acercó. Queremos ofrecerte un espacio gratuito para la próxima feria. Nunca habíamos visto a alguien con tanta energía natural para conectar con el público. Mariela no lo podía creer. Todo ese lujo, ese mundo inalcanzable, empezaba a abrirle una puerta. Pero lo que no sabía era que, fuera del salón, Adrián la había estado observando en silencio todo el tiempo, y lo que había visto cambiaría los planes que tenía para ella. Después de la feria, Mariela fue recibida en su barrio como una heroína silenciosa. Su abuela no paraba de llorar al ver las fotos que un voluntario del evento le había impreso. Sus vecinas, que antes dudaban de sus sueños de novela, ahora la miraban con otra expresión, mezcla de asombro y envidia. Pero no todos los comentarios eran dulces. Algunos susurraban que se estaba creyendo rica, que seguramente alguien la estaba financiando, y que ninguna pobre progresa tan rápido sin hacer favores. Mariela fingía no escuchar, pero cada palabra le quemaba por dentro. En la empresa, los rumores también empezaron a correr. Una de las secretarias que había visto a Adrián acompañarla en la gala comenzó a sembrar veneno entre los pasillos. Seguro es su nueva amante. ¿Desde cuándo una chica de limpieza es invitada a esos eventos? Los murmullos se volvieron tan constantes que Mariela empezó a evitar contacto visual, a caminar más rápido, a quedarse en las áreas menos visibles. La vergüenza comenzó a ganarle. Dudaba de sí misma, de sus capacidades y hasta de las intenciones de Adrián. Una tarde, mientras limpiaba el vidrio de una sala de reuniones, escuchó a dos gerentes hablar a espaldas de la puerta. La chica es lista, sabe bien con quién acostarse. Adrián tiene corazón de oro, pero es un tonto cuando se trata de mujeres. Mariela sintió cómo las lágrimas le subían a los ojos, pero no dejó caer ni una. Se alejó en silencio, con la espalda erguida. Esa noche, cuando llegó a casa, rompió la nota de Adrián que aún guardaba en su cuaderno. «No necesito de nadie», dijo en voz alta, aunque por dentro le dolía. Pasaron varios días sin que respondiera los mensajes de Adrián. Él no insistió. Solo dejó una última nota en su casilla del edificio. «Cuando el mundo no entienda tu luz, intentará apagarla. Pero tú naciste para brillar». Mariela la leyó, la dobló y la guardó sin decir nada. Esa noche se juró que haría todo por brillar, pero con su propio fuego, con o sin él. Una semana después de haberse distanciado de Adrián, Mariela recibió una llamada inesperada. Era la organizadora de la feria de emprendimiento. «Tenemos una propuesta para ti», dijo con tono entusiasta. «Un restaurante quiere incluir tus empanadas en su menú. Les encantó tu historia y tu sabor». Mariela no supo qué responder. La oportunidad era tan grande como aterradora. «¿Pero cómo? Yo no tengo permisos, ni maquinaria, ni empleados. Solo tengo mis manos». «Y eso es todo lo que necesitas por ahora», respondió la mujer. «Ellos se encargan de todo lo legal. Solo quieren que cocines, como sabes». Esa noche, Mariela no durmió. Caminaba de un lado al otro de su pequeño cuarto, mirando su cuaderno de recetas como si contuviera los secretos del universo.
Era su gran chance, pero también su mayor riesgo. ¿Y si fallaba? ¿Y si no estaba lista? Al día siguiente, aceptó. El contrato era por 6 meses, con posibilidad de extenderlo si las ventas eran buenas. Le ofrecieron una pequeña cocina dentro del restaurante y la ayudaron a contratar a una ayudante. Por primera vez, Mariela tendría su propio espacio para cocinar, con sueldo fijo. El primer día fue caótico. Se quemaron 2 bandejas, una receta quedó salada y su ayudante se cortó un dedo. Pero a pesar de todo, los clientes pedían las empanadas de Mariela con entusiasmo. La noticia se empezó a esparcir en redes sociales. La chica que salió de la calle para llegar al menú gourmet. Una tarde, mientras limpiaba su nuevo delantal, Adrián apareció en la puerta del restaurante. No dijo nada, solo la observó desde lejos, con una expresión entre orgullo y tristeza. Ella lo miró por un segundo, y luego se giró, regresando a sus sartenes. Todavía no era el momento, pero en el fondo, ambos sabían que la historia entre ellos no estaba terminada, solo en pausa. Mariela trabajó cada día como si fuera el último. Su rostro comenzó a aparecer en pequeños medios locales. Algunos clientes pedían tomarse fotos con ella, y aunque su corazón seguía dolido, su determinación nunca fue más firme. Pero justo cuando pensaba que lo estaba logrando por sí sola, algo inesperado volvería a poner a Adrián en su camino, y esta vez no habría cómo ignorarlo. El éxito de Mariela comenzaba a atraer atención más allá de su barrio y del restaurante. Un blog gastronómico publicó un artículo titulado Del barrio al plato, la historia de Mariela, la emprendedora de las empanadas. La nota fue compartida cientos de veces y llegó, sin que ella lo supiera, a las manos de personas muy influyentes. Una mañana, mientras amasaba con su ayudante, una mujer elegante entró a la cocina sin aviso. «Soy Mariana Beltrán, hermana de Adrián», dijo con voz firme. «Necesitamos hablar». Mariela se quedó paralizada. No conocía a la familia de Adrián, y menos esperaba que uno de ellos la buscara directamente. La mujer no pidió permiso para sentarse. Sacó su celular, le mostró la foto del blog y dijo: «¿Tú entiendes lo que esto representa para nosotros? ¿Para ustedes?», preguntó Mariela confundida. «Para la empresa, para Adrián, para la imagen de la familia. Hay rumores, habladurías y tú estás en el centro de todo eso». Mariela sintió un nudo en la garganta. «Yo no pedí nada de esto. No busco fama. Solo estoy trabajando». Mariana suspiró, cansada. «Mi hermano tiene un defecto. Se enamora de causas perdidas. Pero tú te estás convirtiendo en algo más. Y eso puede ser peligroso». La amenaza era sutil, pero clara. Mariela entendió que su cercanía con Adrián no había pasado desapercibida. Esa conversación la dejó rota, más por dentro que por fuera. Era solo una causa perdida para él. Esa misma noche, Adrián apareció en el restaurante. No pidió permiso, solo entró, como si el aire lo llevara. «¿Te dijo algo mi hermana?», preguntó directamente. «Me dijo suficiente», respondió Mariela sin mirarlo a los ojos. «Suficiente para darme cuenta de que esto nunca fue solo mío». Adrián se acercó dolido. «Yo nunca te vi como un proyecto. Eres tú quien tiene miedo de creer que merece más». «Tal vez no merezco tu mundo», dijo ella. «Pero el que estoy construyendo, sí, y no quiero que nadie me lo arrebate». Adrián asintió en silencio. Luego se fue, sin beso, sin abrazo, sin promesas, pero en su corazón, ambos sabían que la historia aún no había terminado. Solo estaba entrando en su parte más verdadera. Los días siguientes fueron los más silenciosos para Mariela. No por falta de ruido, sino porque dentro de ella se había instalado una tormenta muda. Tenía éxito, sí, pero por dentro, todo lo que había vivido con Adrián, lo que habían compartido, se sentía como una pérdida no asumida. En las noches, al cerrar el restaurante, caminaba sola hasta su casa. El eco de sus propios pasos le recordaba que, aunque estaba logrando sus sueños, lo hacía con un hueco en el pecho, no por depender de él, sino por todo lo que no se atrevió a decirle. Un jueves por la tarde, su hermanito menor cayó enfermo.
Una fiebre alta lo dejó temblando en la cama. Mariela corrió al hospital público con él en brazos, pero no había camas disponibles. Llamó a varios conocidos. Nadie respondió. Al final, sin saber qué más hacer, marcó el número que tenía guardado bajo el nombre No llamar. Adrián contestó al primer timbre. 20 minutos después llegó en su camioneta. Cargó al niño sin decir palabra y lo llevó a una clínica privada. Pagó todo por adelantado. Se quedó en la sala de espera junto a Mariela, sin hablar, sin exigir explicaciones. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella al fin. No te debo nada. No, pero tú me enseñaste a ver la vida con otros ojos, y eso no tiene precio, respondió él, sin mirar su teléfono ni una sola vez. El niño se recuperó esa misma noche. Los doctores dijeron que había llegado justo a tiempo. Mariela, sentada junto a la cama, lloraba en silencio. Adrián le acercó una taza de café. ¿Te das cuenta? Siempre te enfrentas sola, pero no tienes por qué seguir así. Ella lo miró agotada, pero con los ojos firmes. Tengo miedo, no de ti, de mí, de sentir que necesito a alguien, porque cuando uno viene del fondo, el apego duele más. Adrián se quedó callado. Luego, con voz suave, dijo: no vine a salvarte, vine a caminar contigo, si me dejas. Y esa noche, sin promesas ni besarla, él se quedó allí, junto a ella, por primera vez, sin orgullo, sin barreras. Solo dos almas compartiendo un mismo miedo. Pero lo que vendría después cambiaría el curso de todo. Los días posteriores al hospital fueron distintos. Aunque no habían definido lo que eran, Adrián y Mariela comenzaron a verse más. No en oficinas ni galas, sino en espacios pequeños. La cocina del restaurante, caminatas por el barrio, tardes en silencio junto al hermanito de Mariela. La relación crecía en las grietas de lo cotidiano, no en los excesos. Ella aún se resistía a llamarlo novio, y él nunca presionó. Había aprendido a amar su forma de protegerse, aunque a veces le doliera. Una tarde, mientras horneaban juntos en la cocina del restaurante, Adrián la miró con una mezcla de ternura y orgullo. ¿Sabías que estás vendiendo más que 3 franquicias juntas?, preguntó con una sonrisa. No me importa la comparación, respondió ella. Me importa saber que puedo pagar la medicina de mi abuela sin pedir favores. Pero aunque parecía que todo se acomodaba, Mariela sentía una inquietud creciente, un sentimiento que no sabía explicar, como si algo grande estuviera por pasar o por romperse. Esa noche, Adrián la invitó a cenar en su casa por primera vez. Una residencia enorme, decorada con obras de arte, alfombras importadas y ventanales que daban a la ciudad. Mariela se sintió fuera de lugar, aunque él hizo todo lo posible porque se sintiera cómoda. ¿Todo esto lo construiste tú?, preguntó mirando los cuadros, con esfuerzo y con errores. Muchos errores. Durante la cena, hablaron de todo. De sueños, de heridas, de futuros posibles. Adrián por primera vez le mostró su vulnerabilidad, sus fracasos empresariales, las traiciones que lo marcaron, la soledad que venía con el poder. Y al final de la noche, sin música de fondo, sin copas en alto, sin guiones perfectos, él la tomó de las manos. Te amo, Mariela, no por lo que haces ni por lo que representas, sino por lo que despiertas en mí. Ella lo miró con los ojos brillantes. Y yo tengo miedo de amarte, pero también tengo más miedo de no hacerlo. Fue entonces que lo abrazó, no como una princesa en cuento de hadas, sino como una mujer que, por primera vez, dejaba que el corazón hablara más fuerte que la lógica. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino les tenía guardada aún una última y poderosa prueba. Una mañana templada, mientras Mariela preparaba una nueva receta en el restaurante, llegó un sobre dirigido a su nombre. No tenía remitente, era pesado, sellado con cera roja. Al abrirlo, encontró dentro un documento legal, una transferencia de acciones. No lo entendía al principio, pero al leer las letras pequeñas, su corazón casi se detuvo. Adrián le había cedido el 10% de su empresa, una de las más grandes del país. Corrió hasta su casa, sacó su celular y marcó el número que ya conocía de memoria. ¿Qué es esto, Adrián?
Una forma elegante de comprarme. Él llegó al restaurante minutos después, sin escoltas, con los ojos serenos y una carpeta en la mano. No es un regalo, es una decisión. Tú me enseñaste a ver mi propia empresa con otros ojos. Tus ideas, tus productos, tu visión ya impactan más que muchas de las personas que me rodean. Esto no es caridad, es justicia. Mariela no sabía si gritar, llorar o abrazarlo. ¿Y qué dirán los demás? ¿Tu familia, tus socios? Que estoy loco probablemente, pero ya viví muchos años haciendo lo que se espera de mí. Ahora quiero vivir haciendo lo que creo correcto. Adrián le explicó que llevaba semanas organizando todo con sus abogados, que incluso había usado parte de sus propias acciones para que no fuera cuestionado legalmente. Si tú no aceptas, nadie lo hará, porque tú eres la única persona que sabe lo que es empezar de cero, y eso vale más que 1000 títulos. Mariela sintió una mezcla de terror y gratitud. No sé nada de manejar una empresa, dijo, y por eso mismo lo harás mejor que muchos. Esa noche, ella volvió a casa caminando lento, con los documentos en la mochila y el corazón lleno de contradicciones. Nunca se imaginó que aquel repartidor con salsa de tomate en la camisa sería no solo el dueño de una fortuna, sino el hombre que cambiaría su destino. Por primera vez en su vida, Mariela entendió que no era casualidad, era destino, uno que había empezado con una empanada y que ahora tenía nombre, apellido y firma. Pero lo que aún faltaba por suceder, sellaría esa historia para siempre. Una semana después de la gran revelación, Mariela fue citada a una reunión privada en la sede principal de la empresa. No sabía si iba como invitada, socia o algo más. Llegó vestida con su sencillez habitual, pero con una seguridad nueva que se notaba en sus pasos. Al entrar en la sala de conferencias, todos los directivos ya estaban presentes. Incluso Mariana, la hermana de Adrián, la miró con expresión dura, pero silenciosa. En el centro de la mesa había una carpeta negra y encima de ella un llavero dorado con un pequeño dije en forma de empanada. Adrián entró minutos después, con un aire solemne. «Hoy no es una reunión común», dijo mientras todos guardaban silencio. «Hoy vamos a redefinir lo que esta empresa representa». Contó la historia de Mariela desde el primer día, la confusión, las empanadas, su visión, su ética, su coraje. Nadie habló, solo escuchaban sorprendidos. «Ella no solo es parte de este proyecto ahora, ella es el futuro», dijo Adrián. «Y no lo digo como gesto romántico, lo digo como empresario». Adrián extendió la mano hacia Mariela. «Estas son las llaves de la nueva división que vas a liderar. Se llama Corazón del Pueblo. Productos auténticos, recetas tradicionales, manos reales. Tú eres la directora». Mariela no podía hablar. Las lágrimas ya corrían antes de que pudiera procesarlo todo. Tomó las llaves con las manos temblorosas. «¿Y si fallo?», susurró. «Entonces aprenderás». «Pero no fallarás», respondió Adrián. En medio de todos, él se acercó y la besó. No fue un beso de novela, sino uno real, sentido, torpe, lleno de historia. Nadie aplaudió. No hacía falta. Meses después, la línea Corazón del Pueblo se volvió un fenómeno. Mariela recorría el país compartiendo sus recetas y su historia. Inspiraba a miles, y junto a Adrián construía no solo una empresa, sino una vida. Porque a veces el amor no llega en coches lujosos, llega con una caja de cartón, una empanada y el corazón abierto. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Tú también crees que un pequeño gesto puede cambiarlo todo? Déjame saber en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Mariela? ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia? Y si esta historia te emocionó, considera hacer un super thanks. Tu ayuda financiera es muy importante para que este canal pueda seguir creciendo y trayendo relatos como este que tocan el corazón. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguna historia. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir viendo más relatos emocionantes como este.